Leonardo siempre ha vivido bajo el peso de su fortuna y poder, pero tras un accidente que borró sus recuerdos, se ve confrontado a secretos que se ocultaba incluso a sí mismo. Cuando descubre que Camila, su criada, era en realidad la mujer a la que amaba en secreto antes del accidente, una pregunta lo consume: ¿tendrá el valor de abandonar su vida de control y estatus para abrazar un amor que no recuerda, pero que siente profundamente? Leonardo Andrade era la personificación del éxito. A los ojos de todos, había alcanzado la cima de la realización personal y económica. Dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde propiedades de lujo hasta tecnología punta, tenía el toque de Midas, todo lo que caía en sus manos se convertía en oro. Sus competidores le admiraban y le temían al mismo tiempo. Sabían que era despiadado, un estratega que no dejaba margen para el error. Los negocios de Leonardo eran notoriamente calculados y fríos. No había lugar para la incertidumbre en su mundo. Su vida giraba en torno a una cosa: el control. Cada minuto de su día estaba meticulosamente planeado. Sus asistentes sabían exactamente cuándo intervenir y cuándo retirarse, porque Leonardo odiaba las interrupciones o los fracasos. Sus mañanas empezaban siempre a las 5:30 de la mañana con un duro entrenamiento en el gimnasio privado de su mansión, seguido de un desayuno solitario. No había lazos familiares que le retuvieran. Sus padres ya habían fallecido, y él nunca se preocupó de mantener el contacto con parientes lejanos. De hecho, ni siquiera recordaba la última vez que había asistido a una reunión familiar. Las relaciones personales de Leonardo eran superficiales, meras extensiones de sus intereses empresariales. Las cenas de negocios eran habituales, pero rara vez se involucraba más allá de lo necesario. Sus conversaciones se centraban en el próximo gran contrato, la nueva fusión o las acciones que había que comprar. Incluso su tiempo libre, cuando lo tenía, servía para algo. Los viajes que hacía, los eventos a los que asistía, todo tenía un propósito estratégico. A pesar de su éxito financiero, había un agujero invisible que crecía en su interior. En los últimos meses, Leonardo había estado sintiendo algo que nunca se permitía mostrar. Un vacío, una especie de fatiga emocional que le perseguía de forma sutil pero persistente. A medida que ascendía más y más en el mundo de los negocios, un sentimiento de insatisfacción empezaba a invadirle. ¿Realmente importa todo esto?, se preguntó una noche, después de firmar otro contrato millonario. Leonardo había evitado esta pregunta durante mucho tiempo. Pero aquel día, tras otra victoria empresarial, sintió algo diferente. Había conseguido un gran contrato con inversores internacionales, pero en lugar de la euforia habitual, lo único que sentía era vacío. Era como si cada éxito no hiciera más que agrandar el hueco de una carencia que no sabía cómo llenar. Aquella noche, solo en su mansión, miró su reflejo en el espejo del baño, algo que rara vez hacía de forma tan introspectiva. Por primera vez, el hombre que vio allí reflejado no parecía coincidir con la imagen que tenía de sí mismo. Había líneas de cansancio en su rostro, un signo que siempre había ignorado, pero que ahora parecía pedir a gritos que le prestaran atención. ¿Es eso lo que quiero? ¿Todo este éxito, todas estas victorias, significan algo? Leonardo sacudió la cabeza y salió del cuarto de baño. Siempre había sido pragmático, alguien que no se dejaba llevar por pensamientos sentimentales. Lo que sintiera se le pasaría. Solo necesitaba un nuevo reto, un nuevo objetivo. Al día siguiente, volvería a la oficina y todo volvería a la normalidad. La lluvia caía con fuerza aquella mañana, convirtiendo las calles de la ciudad en ríos de asfalto mojado. Leonardo no estaba acostumbrado a conducir en esas condiciones, pero tenía una cita importante, algo que, en su mente, no podía aplazarse por una tormenta. Aceleró su lujoso coche por las carreteras, prestando poca atención al tráfico que le rodeaba. Su mente seguía vagando por las preguntas de la noche anterior, pero, como siempre, intentaba apartarlas. Entonces ocurrió todo. Un camión, cargado con toneladas de mercancías, se saltó el semáforo en rojo delante de él.
El impacto fue brutal y repentino. El sonido del metal retorciéndose y los cristales rompiéndose llenó el aire. El coche de Leonardo giró sobre sí mismo y se estrelló contra el guardarraíl a gran velocidad. Por un momento, todo fue oscuridad. Cuando recobró el conocimiento, Leonardo estaba tumbado en una cama de hospital. La luz blanca del techo le cegó momentáneamente, obligándole a cerrar los ojos de nuevo. Sentía el cuerpo pesado y el dolor punzante en la cabeza era casi insoportable. Cuando intentó moverse, un tirón en los brazos le recordó los tubos conectados a su cuerpo, que controlaban sus constantes vitales. Una enfermera se acercó con expresión de alivio. «Señor Andrade, me alegro de que esté despierto. Llamaré al médico enseguida». Su voz era tranquila pero distante, como si viniera de un túnel largo y oscuro. Momentos después, el médico entró en la habitación. «Señor Andrade, ha tenido usted un grave accidente», comenzó, con palabras mesuradas, «tuvo suerte de ser rescatado a tiempo, pero ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave. El golpe le produjo una amnesia temporal, lo que significa que parte de sus recuerdos pueden estar comprometidos». Leonardo parpadeó, intentando comprender qué significaba aquello. Intentó recomponer los fragmentos de memoria, pero todo parecía envuelto en la niebla. Sabía su nombre, sabía quién era, pero los recuerdos, los detalles que conformaban su vida, estaban completamente fuera de su alcance. Amnesia, su voz salió débil, como si llevara días sin usarla. «Sí», respondió el médico. «De momento, no podemos predecir si los recuerdos volverán por completo o cuándo. Necesitará tiempo para recuperarse y quizá algunos estímulos que le ayuden a recuperar los recuerdos». Durante los días siguientes, Leonardo recibió visitas de personas que decían ser amigos y familiares, pero que le parecían extrañas. Las caras, las voces, las conversaciones, nada de ello le provocaba recuerdos. Veía a todos con una especie de fría distancia. Cada visita le traía nuevos intentos de llenar el vacío de su mente, pero nada parecía funcionar. Sentado en el borde de su cama, mientras miraba por la ventana del hospital, empezó a darse cuenta de algo desconcertante. Aunque los recuerdos volvieran, había una sensación que le molestaba profundamente. Una sensación de que había algo en su vida que no estaba bien. No podía definir qué era, pero el malestar iba en aumento. Tal vez, pensó, las cosas que todos decían sobre su pasado no eran del todo ciertas. Tal vez el hombre que había sido no era el hombre que quería ser. Y ahora, con su pasado oculto, tenía la oportunidad de descubrir quién era realmente, sin estar limitado por las decisiones que había tomado antes. Leonardo volvió a casa tras semanas de hospitalización, pero no lo sintió como un regreso. Fue como entrar en un lugar completamente extraño. La mansión, imponente y lujosa, se alzaba ante él como una fortaleza. Los pasillos eran vastos y silenciosos, con el eco de las pisadas de quienes los atravesaban. Las paredes estaban adornadas con costosas obras de arte, pero Leonardo no sentía ninguna conexión con ellas. Todo parecía distante, como si formara parte de la vida de otra persona. Cuando cruzó el vestíbulo, acompañado por su asistente personal Marcos, Leonardo se encontró rodeado de rostros que debería haber reconocido. El mayordomo, los guardias de seguridad e incluso el ama de llaves le saludaron con formalidad, pero no recordaba a ninguno de ellos. Sus nombres, sus funciones, todo le parecía nuevo y fuera de lugar. Forzó una sonrisa y asintió, tratando de ocultar su desconocimiento de la casa. «Bienvenido, señor Andrade», dijo Marcos con una reverencia contenida. «Si necesita algo, estaré encantado de ayudarle. Aquí tiene la agenda para los próximos días, pero, por ahora, le sugerimos que descanse». «Diario», murmuró Leonardo, hojeando el pequeño cuaderno con sus horarios y citas cuidadosamente anotados. Nada tenía sentido para él. Empresas que no recordaba haber tenido, reuniones con gente de la que nunca había oído hablar. Su mundo parecía haberse convertido en una serie de citas vacías. «Aplacémoslas por ahora», respondió con un suspiro. «Necesito tiempo para adaptarme».
Durante los días siguientes, intentó acomodarse. Exploró los pasillos de la mansión como un turista curioso, deteniéndose de vez en cuando a mirar las fotos enmarcadas que colgaban de las paredes. Algunas eran de grandes acontecimientos, fiestas y ceremonias de gala a las que, al parecer, había asistido. En una de ellas, reconoció su propio rostro junto al de otros hombres trajeados, todos sonrientes con copas de champán en la mano. ¿Quién es esta gente?, se preguntó en silencio. Aquella primera semana en casa, cada habitación en la que entraba le parecía una cápsula de recuerdos que estaban fuera de su alcance. Pasó los dedos por los caros muebles, sintiendo la textura fría e impersonal de los objetos. Había un orden impecable en cada espacio, como si todo estuviera exactamente donde debía estar, pero esto solo aumentaba su incomodidad. La mansión, antaño símbolo de su autoridad y éxito, le parecía ahora una prisión, asfixiante y aislada. Una noche, mientras intentaba dormir en el amplio dormitorio principal, Leonardo se dio cuenta de que ni siquiera recordaba el sonido de su propia risa. ¿Era feliz aquí?, se preguntó, ¿o solo estaba cumpliendo un papel, viviendo una vida prescrita? La respuesta no estaba en su mente. Estaba enterrada en algún lugar de su interior, junto con los recuerdos que el accidente había borrado. Fue en medio de esta confusión mental cuando apareció ella. Camila. La primera vez que Leonardo la vio, estaba en el vestíbulo de la mansión, acompañada por el ama de llaves. La mujer era joven, de semblante sereno, pero había algo en sus ojos que captó inmediatamente la atención de Leonardo. Había cierta melancolía en su mirada, una especie de cansancio mezclado con una amabilidad oculta. No era como las otras criadas que había conocido brevemente desde que regresó a casa. Camila parecía fuera de lugar, como si no perteneciese a aquel lugar. S.R. Andrade, esta es Camila, le presentó el ama de llaves sin ceremonias. Vino a trabajar con nosotros hace poco. Se encargará de cuidar algunas áreas de la casa y también de ayudarle directamente si necesita algo. Leonardo le tendió la mano para saludarla, pero notó que ella dudaba un breve segundo antes de aceptar el apretón. Sus ojos evitaban los de él, como si hubiera algo que quisiera ocultar. Un placer, murmuró sin apartar la mirada de ella. Un placer, señor, respondió Camila, con voz suave pero con la sombra de algo no dicho. Ella bajó la mirada inmediatamente después del saludo, evitando más contacto visual, y Leonardo se dio cuenta de una extraña sensación de familiaridad. Era como si ya la conociera, pero no sabía dónde. En los días siguientes, Camila se movió discretamente por la mansión, realizando sus tareas sin llamar nunca la atención. Sin embargo, Leonardo, ahora más consciente de la gente que le rodeaba, notó su presencia con frecuencia. En cierto modo, le intrigaba. Había ligereza en sus movimientos, delicadeza en sus pequeñas acciones, como cuando ordenaba los libros de su estantería o le traía el té por las tardes. Sin embargo, incluso en medio de su eficacia, él percibía cierta distancia. Camila nunca lo miraba directamente a los ojos. Siempre mantenía una postura reservada, casi como si ocultase algo. Una tarde, mientras Leonardo miraba la lluvia caer desde el gran ventanal de su despacho, oyó la suave voz de Camila a su espalda. ¿Me das los documentos para organizar? Él se giró lentamente, observándola un momento antes de contestar. Por supuesto, contestó, extendiendo la mano hacia el fajo de papeles que tenía sobre la mesa. Camila se acercó, y durante un breve instante, al coger los documentos, sus dedos tocaron los de él. Fue un instante mínimo, pero Leonardo sintió algo extraño. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si aquella pequeña conexión hubiera reactivado algo en lo más profundo de su ser. La vio salir del despacho, con la mirada perdida en su silueta mientras desaparecía por la puerta. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño una vez más, el rostro de Camila seguía apareciendo en su mente. Algo en ella le inquietaba y le reconfortaba al mismo tiempo. No sabía si era la delicadeza con que se movía o la sensación de familiaridad que crecía con cada encuentro. ¿La conocía antes del accidente?, se preguntó, girando de un lado a otro de la cama. Durante los días siguientes, empezó a observarla más de cerca, buscando pistas sobre quién podría haber sido en su vida antes de la amnesia.
Había algo en Camila que le inquietaba profundamente, pero aún no sabía qué era. Lo único que sabía era que, de algún modo, su presencia parecía revivir un fragmento perdido de sus recuerdos, por lejanos y borrosos que fueran. Y así, el misterio de Camila comenzó a envolver a Leonardo, como una sombra creciente en su vida ya marcada por la duda y la búsqueda desesperada de respuestas. La rutina en la mansión continuaba, pero para Leonardo, cada día era una batalla interna. No podía recordar al hombre que había sido antes del accidente, y sus intentos de revivir el pasado parecían cada vez más infructuosos. La mansión, que debería haber sido un lugar familiar y acogedor, parecía ahora llena de secretos y sombras, especialmente en lo que se refería a Camila. Algunas mañanas se despertaba con una sensación extraña, como si hubiera soñado algo importante, pero desaparecía en cuanto abría los ojos. Eran flashes de imágenes sin sentido, retazos de una vida que ya no reconocía. Una cena en un restaurante elegante, un paseo junto al mar, una sonrisa que no podía identificar. Esos momentos se sucedían como la niebla, dejando solo la frustración de no poder encajar las piezas. Camila, en cambio, seguía siendo una presencia constante, siempre trabajando con dedicación, pero manteniendo la misma distancia emocional. A veces Leonardo la sorprendía observándolo discretamente, como si ella también estuviera luchando con sus propios recuerdos o secretos. Algo en ella le inquietaba profundamente, una inquietud que no podía explicar. Era eficiente, discreta, pero esa sombra en su mirada le molestaba. Leonardo empezó a notar pequeños detalles que aumentaban sus sospechas, como la forma en que Camila evitaba ciertas habitaciones de la mansión, o como sus respuestas eran siempre cuidadosamente vagas cuando él la interrogaba sobre su pasado. Fue durante una de esas mañanas de niebla cuando ocurrió algo más intenso. Mientras estaba en su despacho, revisando viejos documentos y contratos que intentaba obligar a su mente a recordar, se sintió ligeramente mareado. Se reclinó en la silla, cerró los ojos un momento y, de repente, una imagen nítida apareció en su mente, era el rostro de una mujer. Estaba riendo, feliz, y su mano le tocaba suavemente la cara. La sensación de ese contacto era tan real que Leonardo casi podía sentir la suave piel de ella en su propia mano. Cuando abrió los ojos, jadeante, el rostro de la mujer había desaparecido de su mente tan rápido como había aparecido. Se quedó mirando la ventana, con el corazón desbocado, y se preguntó, ¿quién era? Los días siguientes estuvieron marcados por más flashes de este tipo. Aparecían sin previo aviso, siempre en momentos de tranquilidad, y desaparecían antes de que pudiera comprenderlos del todo. La frustración de no poder controlar esos recuerdos le atormentaba. Y cada vez se daba más cuenta de que esos fragmentos de memoria parecían estar vinculados de algún modo a la presencia de Camila. ¿Formaba parte de mi vida antes del accidente?, se preguntaba cada vez más. La desconfianza empezó a crecer en su interior, y con ella, la necesidad de averiguar más sobre quién era realmente Camila. Leonardo siempre había sido un hombre que controlaba todo a su alrededor, y la incertidumbre sobre esta joven que circulaba por su casa comenzó a carcomerlo por dentro. Necesitaba respuestas. Una tarde, mientras Camila estaba fuera trabajando, Leonardo entró en la habitación donde ella dormía. La puerta solo estaba atrancada y entró sin hacer ruido. La habitación de Camila era modesta en comparación con el resto de la mansión, pero todo estaba impecablemente ordenado. Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre su pasado. Fue entonces cuando se fijó en un pequeño objeto que brillaba discretamente sobre la cómoda, un collar. El collar era delicado, con pequeñas piedras preciosas incrustadas que brillaban con la suave luz que entraba por la ventana. Tomó el objeto en sus manos y lo examinó más de cerca. Parecía caro, algo que no habría esperado encontrar entre las pertenencias de una criada. Pero lo más extraño fue la sensación que le produjo el collar. Leonardo sintió una incómoda familiaridad, como si hubiera visto el collar antes pero no recordara dónde. Guardó el collar y salió de la habitación, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era realmente Camila? ¿Por qué le resultaba tan familiar y por qué sentía que había algo en ella que todo el mundo ocultaba? Esa misma tarde, incapaz de ignorar sus crecientes sospechas, Leonardo decidió que necesitaba respuestas más concretas.
Cogió el teléfono y llamó a uno de sus contactos, alguien en quien confiaba para hacer averiguaciones discretas. No estaba seguro de lo que quería averiguar, pero estaba claro que Camila era más de lo que decía. Necesito que investigues a alguien, dijo Leonardo al teléfono, con voz firme. Se llama Camila, trabaja para mí, pero quiero saber quién es en realidad. La respuesta al otro lado fue un simple, déjamelo a mí, y Leonardo colgó, sintiéndose a la vez aliviado y ansioso. Ahora solo le quedaba esperar. Unos días después, recibió una llamada del investigador. Tengo algo interesante para usted, dijo la voz al otro lado del teléfono. He encontrado una foto antigua de una fiesta importante que tuvo lugar hace unos años. Camila estaba allí. ¿En una fiesta? Leonardo frunció el ceño. ¿Como invitada? Sí, confirmó el investigador. Iba vestida como alguien de la alta sociedad, no como una criada. Es más, llevaba el mismo collar que usted describió. A Leonardo se le aceleró el corazón. ¿Cómo era posible que Camila, que ahora trabajaba como criada en su mansión, hubiera asistido a una fiesta de la alta sociedad? ¿Qué la había hecho cambiar de vida tan drásticamente? ¿Qué más ocultaba? La llamada terminó, pero las preguntas empezaron a multiplicarse. Leonardo miraba por la ventana, observando la fina lluvia que caía, mientras una nueva sospecha crecía en su interior. ¿Quién era realmente Camila? ¿Qué ocultaba y por qué nadie parecía querer que él lo supiera? Su presencia en la mansión, antes discreta y casi imperceptible, se convertía cada vez más en una inquietante incógnita. Cada movimiento que hacía parecía estar lleno de secretos. Y Leonardo, más que nunca, estaba decidido a descubrir la verdad. El descubrimiento del collar y la revelación de que Camila había asistido a una fiesta de la alta sociedad pusieron a Leonardo en alerta constante. No podía entender cómo una mujer que trabajaba como criada en su mansión podía haber estado en un evento de tal magnitud, vestida tan elegantemente, circulando entre la élite de la ciudad. Y más que eso, ¿por qué nunca había mencionado esta parte de su vida? Al día siguiente de la llamada del investigador, Leonardo observó a Camila con más atención que nunca. Notó cómo se movía por la mansión con cierta ligereza, siempre eficiente, pero manteniendo esa distancia que le molestaba. Ella evitaba mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo, y cuando lo hacía, había algo en su mirada que lo inquietaba, como si escondiera un secreto. Esa noche, durante la cena, Leonardo tomó una decisión. No podía seguir ignorando sus sospechas. Tenía que confrontarla, pero con cuidado. Si era demasiado directo, Camila podría echarse atrás y cerrar aún más la puerta a cualquier revelación. Necesitaba encontrar el momento adecuado para descubrir la verdad. Ese momento llegó a la mañana siguiente, cuando encontró a Camila organizando documentos en su despacho. Ella no se dio cuenta de que él estaba allí, y mientras movía papeles, murmuró algo para sí misma. Antes eras más feliz, ¿lo sabías? Leonardo frunció el ceño, sintiendo una punzada de incomodidad. ¿Antes de qué?, preguntó, y su voz cortó de repente el silencio de la habitación. Camila se sobresaltó, sin esperarlo. Por un momento, pareció dudar, como si hubiera dicho algo que no debía. Sus ojos se cruzaron con los de él y, por un segundo, Leonardo vio algo que no pudo identificar. ¿Era miedo? ¿Culpa? Oh, lo siento, señor. No quería decir nada, respondió ella rápidamente, intentando deshacer lo que había dicho. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella simple frase, dicha casi en un susurro, resonaba ahora en la mente de Leonardo. Antes eras más feliz. ¿Antes de qué? ¿Antes del accidente? ¿Antes de perder la memoria? ¿Y cómo podría saberlo Camila? Ella no estaba allí cuando sucedió, ¿verdad? El collar. La fiesta. El comentario sobre su felicidad. Cada pieza parecía conectarse, pero el rompecabezas aún estaba incompleto. Y en ese momento, Leonardo decidió que no podía posponer más la confrontación. Era tarde en la noche cuando Leonardo finalmente encontró el momento adecuado. Camila estaba en el comedor, poniendo la mesa para el día siguiente, cuando él entró de repente con una determinación que ella no había sentido en días.
Ella lo miró sorprendida, pero su expresión permaneció tranquila, como si hubiera esperado algo así. Tenemos que hablar, empezó Leonardo, con voz grave y firme. No disimuló el tono de urgencia en sus palabras. Camila permaneció inmóvil por un momento, el silencio entre ellos se hizo palpable. ¿Sobre qué, señor?, preguntó ella, aunque su voz suave sugería que ya sabía lo que iba a pasar. Sobre ti, respondió él, cruzándose de brazos. ¿Sobre quién eres realmente? Camila suspiró, y Leonardo se dio cuenta de que parecía cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Como si hubiera llevado una carga durante mucho tiempo. Se apartó de la mesa y se sentó en una de las sillas, invitándolo con la mirada a hacer lo mismo. Leonardo dudó un momento, pero aceptó la invitación y se sentó frente a ella. No sé por dónde empezar, dijo ella, mirando sus manos temblorosas sobre el regazo. Hay tanto que no sabes, tanto que quería contarte, pero temía que no estuvieras dispuesto a escuchar. ¿Escuchar qué?, insistió Leonardo, su tono más firme ahora. Camila, estabas en esa fiesta. Llevabas el mismo collar que encontré en tu habitación. No eres quien dices ser. Entonces, ¿quién eres? ¿Y qué haces aquí? Camila levantó la vista hacia él y Leonardo vio que empezaban a formarse lágrimas. Ella vaciló de nuevo, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Pero luego, con un profundo suspiro, comenzó a hablar. Tú y yo, teníamos una relación antes del accidente, Leonardo, confesó, con voz baja pero clara. Éramos amantes. Yo formaba parte de tu vida, pero nunca quisiste que nadie lo supiera. Mantuviste nuestra relación en secreto porque temías que pusiera en peligro tu imagen, tus negocios. Eras un hombre poderoso, alguien que siempre tuvo el control sobre todo, y sobre todos. Leonardo la miró incrédulo. ¿Amantes? ¿Él y Camila? Parecía imposible, y al mismo tiempo tenía un extraño sentido. Los flashes de memoria, los sentimientos inexplicables que tenía cuando estaba cerca de ella, todo parecía encajar de alguna manera. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz confusa. Después del accidente, ¿por qué me lo ocultaste? Lo intenté, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Lo intenté, pero no me escuchaste. Estabas rodeado de gente que quería que volvieras a ser el hombre que eras antes, que retomaras las riendas de tu vida. No les importaba cómo te sentías realmente. Pensé que si tenías tiempo, si podías empezar de nuevo, tal vez las cosas podrían ser diferentes. Pero el tiempo pasó, y me perdí en medio de todo. Leonardo sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar sus palabras. Los recuerdos aún estaban fragmentados en su mente, pero lo que ella decía resonaba en un nivel emocional profundo. Había algo allí, algo que él sabía que era cierto, aunque no pudiera recordarlo con claridad. Estabas ahí, cuidando de mí todo este tiempo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Mientras todos los demás decían que debía seguir adelante, tú estabas aquí. Camila sintió, secándose las lágrimas. Te esperé, Leonardo. Esperé a que volvieran los recuerdos, a que nos recordaras. Pero, entiendo si eso nunca sucede. Entiendo si, para ti, todo es parte de un pasado que ya no existe. El silencio entre los dos estaba lleno de sentimientos no expresados. Leonardo, por primera vez, sintió la verdadera gravedad de lo que había perdido. No se trataba solo de los recuerdos de su éxito o de la gente que conocía. Había perdido una parte de sí mismo que estaba conectada a Camila, a algo que de alguna manera había decidido olvidar u ocultar. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Esto es mucho para procesar. Camila se levantó de la silla, mirándolo con comprensión. Lo sé, respondió suavemente. Y estoy dispuesta a darte todo el tiempo que necesites. Siempre lo he estado. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Leonardo solo con sus pensamientos. Se sentía a la deriva, como si las piezas de su vida se estuvieran recomponiendo poco a poco, pero la imagen completa aún estaba lejos. Las revelaciones de aquella noche le habían dejado atónito, pero al mismo tiempo habían encendido una nueva llama en su interior.
Ahora, más que nunca, necesitaba comprender al hombre que había sido y lo que eso significaba para el futuro. Los días que siguieron a la revelación de Camila fueron borrosos para Leonardo. No podía sacarse de la cabeza lo que ella le había dicho, que eran amantes, que habían compartido un secreto, una vida que él había decidido mantener oculta. El problema era que, incluso con esta información, sus recuerdos no habían vuelto del todo. Recordaba fragmentos, destellos de momentos, pero no lo suficiente como para formarse una imagen clara de lo que realmente eran el uno para el otro. El conflicto interno crecía día a día. Por un lado, sentía que debía confiar en Camila. Había algo en ella que despertaba sentimientos que no podía ignorar, una conexión que no podía explicar del todo. Por otro, se sentía traicionado, no por ella, sino por sí mismo. ¿Cómo había permitido que algo tan importante se mantuviera en secreto? Era un hombre que siempre había valorado el control, que nunca dejaba que sus emociones se interpusieran en sus asuntos, pero aquí estaba, en el centro de una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. En los momentos de tranquilidad, cuando estaba solo en su estudio o paseando por los vastos jardines de la mansión, Leonardo intentaba organizar sus pensamientos. Camila había formado parte de su vida antes del accidente, eso estaba claro ahora. Pero, ¿cómo había empezado? ¿Y por qué había sentido la necesidad de mantenerla al margen? La presión de los recuerdos que no llegaban, combinada con la nueva verdad que había surgido, dejó a Leonardo exhausto. No encontraba respuestas y cuanto más pensaba en el pasado, más se daba cuenta de que tal vez el hombre que había sido no había sido tan íntegro como le gustaba creer. Había defectos, secretos y elecciones que empezaba a cuestionarse. Quizá, en cierto modo, el accidente le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, pero ¿qué haría con esta nueva oportunidad? Leonardo empezó a evitar a Camila en los días siguientes al enfrentamiento. No por rabia o resentimiento, sino porque necesitaba espacio para pensar. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de emociones que iban desde la atracción hasta la confusión total. Aún no sabía cómo procesar lo que había aprendido, y acercarse a Camila solo aumentaría la intensidad de sus dudas. Una tarde, mientras revisaba viejos contratos en su despacho, un vano intento de reencontrarse con su vida anterior, Leonardo recibió una llamada inesperada. Era Marcos, su asistente personal, preguntando por unos negocios que debían reanudarse. El mercado espera su regreso, señor Andrade. Muchos empiezan a cuestionar su ausencia. Leonardo suspiró. El mundo de los negocios, antaño el único centro de su vida, parecía ahora distante e irrelevante. Crecía la presión para que retomara el control de su empresa, pero no tenía voluntad. Antes del accidente, sabía exactamente lo que quería, qué objetivos alcanzar, qué inversiones hacer. Ahora, sin embargo, todas estas ambiciones parecían pequeñas ante la confusión emocional que le envolvía. Estoy ocupándome de algunas cosas, respondió Leonardo con evasivas. Por ahora, sigue dirigiendo las operaciones como acordamos. Necesito más tiempo. Por supuesto, señor. Pero solo una advertencia, la gente no esperará eternamente, respondió Marcos antes de colgar. Tras la llamada, Leonardo permaneció inmóvil durante unos minutos, con la mirada perdida en la nada. ¿Qué pasaría si decidiera no volver nunca a aquel mundo? ¿Qué le retenía realmente a ese estilo de vida? Sus amigos, su negocio, incluso sus clientes, todo le parecía un reflejo de lo que solía ser, pero ¿seguía siendo esa persona? No sabía la respuesta. Fue entonces cuando oyó un suave golpe en la puerta. Camila apareció, vacilante. ¿Puedo hablar contigo? Leonardo asintió, aunque su corazón se aceleró ligeramente. Desde la revelación, había evitado cualquier conversación en profundidad con ella, pero ahora parecía inevitable. Sé que estás confundido, y lo entiendo, comenzó, su voz tranquila pero con un toque de emoción. Pero necesito saber, ¿qué vas a hacer ahora? Guardó silencio unos instantes, con los ojos fijos en la mujer que tenía delante. Su pregunta era la misma que él se hacía todos los días, ¿qué hacer ahora? ¿Continuaría con su antigua vida, ignorando las verdades que habían surgido, o intentaría construir algo nuevo, basándose en lo que quedaba de su pasado? No lo sé,
Camila, respondió finalmente, con la voz cargada por la verdad de su incertidumbre. Siento que no puedo confiar en quien era antes. No sé si quiero volver a ser esa persona. Ella lo miró con tristeza, pero también con comprensión. No tienes que serlo, le dijo suavemente. Lo que pasó antes del accidente fue tu elección, pero el accidente no define quién eres ahora. Tal vez tengas la oportunidad de ser alguien mejor, de tomar decisiones diferentes. Sus palabras resonaron profundamente en Leonardo. Nunca había pensado en el accidente de esta manera. Siempre lo había visto como algo que le había arrebatado parte de su vida, pero ahora, tal vez, era la oportunidad de empezar de nuevo. Quizás Camila tenía razón. ¿Pero qué pasa con nosotros?, preguntó de repente, sin planearlo. ¿Y lo que teníamos? ¿Qué esperabas? Camila dudó, claramente no esperaba la pregunta. Siempre esperé que te acordaras, confesó, pero si eso no sucede, yo, no sé. Quizá también tengamos que crear algo nuevo. Leonardo la observó un momento más, sintiendo una nueva oleada de emociones. Fuera lo que tenían antes del accidente, sabía que ahora sería diferente. Las circunstancias eran distintas. Y no sabía si estaba preparado para ello. Camila se dio cuenta del peso de la duda en los ojos de Leonardo. Se levantó lentamente, manteniendo su mirada fija en la de él. Voy a darte el espacio que necesitas, dijo suavemente. Sé que hay mucho que procesar. Pero, espero que cuando estés preparado, sepas dónde encontrarme. Con esas palabras, ella salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella, dejando a Leonardo solo una vez más con sus dudas. Las preguntas sobre su pasado, sus elecciones y el futuro que le esperaba seguían atormentándole, pero ahora sentía que estaba cada vez más cerca de tomar una decisión. Decidiera lo que decidiera hacer a continuación, sería algo que no podría evitar durante mucho más tiempo. Leonardo pasó los días siguientes sumido en un silencio introspectivo. Las palabras de Camila resonaban en su mente una y otra vez, no tienes que volver a ser esa persona. Tenían un peso importante, porque por primera vez empezó a ver el accidente como una oportunidad, no solo como una pérdida. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión, contemplando las obras de arte que una vez representaron su estatus, Leonardo se dio cuenta de algo. Su vida antes del accidente había sido meticulosamente construida para impresionar a los demás, el poder, la riqueza, las conexiones con la élite. Pero el accidente le había revelado algo más, todo era, en cierto modo, vacío. Había construido un imperio que le había alejado de las cosas más sencillas y quizá más importantes. La amnesia, que al principio le había parecido una maldición, ahora empezaba a parecerle una bendición disfrazada. Tuvo la oportunidad de mirar su vida con nuevos ojos, y esta visión le mostró a un hombre que siempre había sido prisionero de sus propias ambiciones. El control que tanto apreciaba le había alejado de las relaciones auténticas, incluida Camila. Caminando hacia su oficina, Leonardo recordó algo que Marcos le había dicho recientemente, el mercado lo estaba esperando. Esperaba que volviera el viejo Leonardo, el hombre despiadado, el estratega. Pero ahora se preguntaba si quería volver a ser ese hombre. El peso de la expectación que le rodeaba parecía asfixiante. La antigua vida le llamaba, pero él ya no sabía si respondería a esa llamada. Fue entonces, al entrar en su despacho, cuando vio un objeto que le había pasado desapercibido en los últimos días, una vieja fotografía suya, tomada durante un acto benéfico. Estaba junto a otros hombres de negocios, todos riendo, con copas de champán en la mano. Pero la sonrisa de su rostro parecía forzada, distante. ¿Fui feliz allí?, se pregunta. Tal vez, como Camila había insinuado, nunca había sido realmente feliz en el mundo que había construido. El accidente lo había alejado de esa vida, y ahora tenía la oportunidad de decidir si quería volver o no. Sentado en su escritorio, Leonardo sintió que se acercaba el peso de la decisión. El teléfono que tenía al lado seguía sonando con frecuencia, inversores, socios, incluso Marcos. Todos esperaban que volviera, que se hiciera cargo de nuevo. La expectación era abrumadora, pero aún no había conseguido responder a ninguna de esas llamadas. Camila también esperaba, aunque de otra manera.
Ella le había ofrecido el tiempo y el espacio que necesitaba, pero en silencio Leonardo sabía que ella esperaba una decisión. Lo que él hiciera a continuación cambiaría todo entre ellos. Si decidía volver a su antigua vida, a sus antiguas prioridades, ¿qué significaría eso para ella? ¿Y qué significaría para él? Sus palabras sobre crear algo nuevo aún flotaban en el aire. Tenía razón, por supuesto. Lo que tenían antes del accidente se basaba en secretos y expectativas sociales. Tal vez la persona que había sido antes había sentido la necesidad de ocultar la relación, pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora veía a Camila de otra manera. No como alguien a quien debía proteger del escrutinio público, sino como alguien que lo conocía en profundidad y, lo que era más importante, que lo aceptaba tal como era. Pero la duda persistía. Leonardo seguía sin recordar con claridad todo lo que habían compartido, y la falta de esos recuerdos le atormentaba. ¿Cómo podía comprometerse con algo que no recordaba del todo? ¿Cómo podía decidir sobre la base de una vida que no estaba seguro de querer reanudar? La mente de Leonardo era una tormenta. Sabía que el tiempo corría y que pronto tendría que tomar una decisión. Posponer esta decisión ya no era una opción. Ya no podía permanecer al margen de su propia vida, observando desde lejos cómo se desarrollaba todo. Había llegado el momento de actuar. Aquella tarde, tras otro día de reflexión e infructuosos intentos de encontrar respuestas en su interior, Leonardo tomó una decisión. Se dirigió a la biblioteca de la mansión, un lugar que solía evitar porque en él se encontraban muchos de los libros y documentos que representaban su antigua vida. Pero ahora necesitaba estar allí, en aquel espacio, para enfrentarse al hombre que había sido. Camila estaba cerca, organizando algunos libros, pero pareció notar el cambio en su comportamiento. Lo observó mientras se acercaba, y esta vez sus miradas se cruzaron. La mirada de Leonardo ya no vacilaba. Sabía lo que tenía que hacer. Camila, tengo que hablar contigo, le dijo, con voz firme pero suave. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió hacia él, esperando. Él dio unos pasos hacia ella, sin apartar la mirada. Ahora era el momento de la verdad, el momento de decidir quién sería a partir de ese momento. No puedo recordar todo lo que fuimos, comenzó, las palabras salieron lentas pero cargadas de sinceridad. Y puede que esos recuerdos nunca vuelvan del todo. Pero lo que sí sé es que no quiero ser el hombre que era antes. Ya no quiero vivir una vida de secretos, de control, de desapego. Quiero algo diferente, algo real. Y eso te incluye a ti. Camila lo miró, sin decir una palabra, pero con los ojos llenos de emoción. Ella había estado esperando esto, tal vez sin nunca estar segura de que este momento llegaría. Si estás dispuesta, continuó, me gustaría intentarlo de nuevo. Construir algo nuevo, sin las sombras del pasado, sin las presiones del mundo que dejé atrás. Camila dio un paso adelante, sin apartar los ojos de él. Siempre he estado dispuesta, respondió suavemente. Todo lo que siempre quise fue estar a tu lado, como realmente eres. Leonardo sintió que se quitaba un peso de encima, como si, por primera vez desde el accidente, tuviera realmente el control de su vida. No un control forzado, basado en el poder y la manipulación, sino un control que surgía de una elección consciente, una decisión tomada con el corazón. Permanecieron un momento en silencio, con la magnitud de la decisión aún sobre sus hombros. Pero esta vez, Leonardo no tenía dudas. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba preparado para afrontarlos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba por buen camino. Los días siguientes a la decisión de Leonardo estuvieron marcados por una sensación de alivio y novedad. Por primera vez desde el accidente, sintió que tenía el control de su vida, ya no como el hombre que dirigía un imperio, sino como alguien que por fin podía tomar decisiones por sí mismo. La elección de estar con Camila, de construir algo nuevo, era liberadora, pero también traía consigo cierto miedo a lo desconocido. No sabía cómo sería el viaje, pero sabía que no quería recorrerlo solo. Poco a poco, Leonardo empezó a desprenderse del mundo que había construido antes del accidente. Los negocios, las reuniones, las exigencias de su antigua vida ya no tenían el mismo peso.
Delegó gran parte de sus responsabilidades en Marcos, encargándole la gestión de los proyectos que antes habían sido lo único importante en su vida. Marcos, aunque sorprendido por la decisión de Leonardo, acató las órdenes sin rechistar, dándose cuenta de que su jefe había sufrido una profunda transformación. La relación con Camila, sin embargo, no era algo que pudiera retomarse donde se había quedado. No había forma de volver a lo de antes. Todo era diferente, y ellos lo sabían. Necesitaban construir algo nuevo, algo que no estuviera marcado por los secretos del pasado. En las primeras semanas, Leonardo y Camila pasaron más tiempo juntos, paseando por los jardines de la mansión, hablando de cosas triviales, pero también del futuro. Compartían recuerdos, los pocos que Leonardo aún conservaba y los muchos que Camila recordaba, pero sin la expectativa de que todo volviera a ser como antes. Camila estaba allí para apoyar a Leonardo, pero también sabía que él necesitaba tiempo para reencontrarse consigo mismo. Un día, mientras estaban sentados en la terraza viendo la puesta de sol, Camila dijo algo sobre lo que había dudado durante mucho tiempo. «Sabes que puedes irte, ¿no? No estás atada a esto, a nosotros». Leonardo se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Por qué iba a irme? Elegí quedarme aquí, Camila. Te elegí a ti». Camila apartó la mirada un momento, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Lo sé. Pero lo que tenías antes, tu vida, tus logros, todo sigue ahí. Si quieres volver, nadie te culpará». Leonardo respiró hondo, mirando al horizonte. «No quiero volver. La vida que tenía antes ya no me pertenece. Necesito seguir adelante, construir algo nuevo. Contigo». Camila sonrió suavemente, pero sus ojos revelaron la emoción que intentaba contener. «Entonces construyámoslo juntos». Con el tiempo, las cosas empezaron a encajar. Leonardo se dio cuenta de que dejar atrás su antigua vida no sería sencillo, pero era una decisión que estaba decidido a tomar. Él y Camila, ahora más conectados que nunca, empezaron a planear un futuro juntos. No era un futuro grandioso, lleno de expectativas sociales o exigencias externas. Era algo sencillo, pero verdadero. La mansión, que antes había representado el símbolo máximo del poder de Leonardo, se había convertido ahora en un simple lugar donde vivían, sin el peso que había tenido antes. Transformaron algunas habitaciones en espacios más íntimos, eliminando el glamour y la pompa que antes formaban parte de la decoración. El despacho de Leonardo, antes lleno de contratos y papeles importantes, ahora solo contenía lo esencial, unos cuantos libros, un cuaderno y un viejo reloj que había heredado de su padre. Mientras el mundo de los negocios seguía girando sin él, Leonardo se dedicó a reconstruir su vida con Camila. Las presiones externas, como el mercado y sus antiguos colegas, parecían lejanas. Ya no le importaban las apariencias, y esto le trajo una paz que nunca había imaginado posible. La vida anterior al accidente le parecía un borrón lejano, algo que no sentía la necesidad de recuperar. Empezaron a viajar juntos en escapadas cortas, lejos de la ciudad, lejos de todo lo que representaba su antigua vida. Hicieron un viaje a un pequeño pueblo costero, donde pasaban los días paseando por la playa y las noches charlando a la luz de la luna. En estos viajes, Leonardo redescubrió placeres sencillos que antes habían sido sofocados por su rutina agotadora y sin propósito. El simple hecho de caminar por la arena, sintiendo el viento del mar, era ahora más valioso que cualquier reunión millonaria que hubiera tenido. Una noche, tumbados en una hamaca en la terraza de la casa de playa que habían alquilado, Leonardo miró a Camila y, por primera vez, sintió que había encontrado un propósito genuino. No era un propósito basado en el poder o el estatus, sino en algo mucho más profundo. Estaba viviendo su vida, de verdad, al lado de alguien que le comprendía por completo. «Me cambiaste la vida», dijo en voz baja, volviéndose hacia ella. Camila sonrió, volviéndose también hacia él. «Cambiaste tu vida, Leonardo. Yo solo estaba aquí para recordarte lo que podía ser». Permanecieron en silencio durante unos minutos, disfrutando de la presencia del otro sin necesidad de palabras. El camino que habían recorrido hasta entonces no había sido fácil, pero ahora ambos sabían que iban por el buen camino.
La vida seguiría teniendo sus retos, por supuesto. Ninguna decisión era definitiva, y Leonardo sabía que aún se enfrentaría a presiones externas para volver al mundo de los negocios, para ser el hombre que había sido antes. Pero también sabía que ahora tenía a su lado algo mucho más importante, alguien con quien podía contar, alguien con quien podía construir algo nuevo, algo real. Cada día que pasaba, Leonardo se sentía más conectado a su nueva realidad, más alejado de la persona que había sido antes del accidente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado meses desde que Leonardo había decidido seguir un nuevo camino junto a Camila. Las estaciones habían cambiado, trayendo consigo una sensación de renovación no solo al entorno, sino también a la vida de Leonardo. El tiempo había suavizado las incertidumbres que antes le atormentaban, y ahora era capaz de mirar atrás con claridad. Sentado en el balcón de la pequeña casa que Camila y él habían elegido para vivir, lejos de la opulencia de la mansión, Leonardo reflexionaba sobre lo que había cambiado en su vida. El accidente, que antes había visto como un golpe devastador, se había convertido en un parteaguas. Había perdido sus recuerdos, sí, pero había adquirido una nueva perspectiva de la vida. Ya no era prisionero de sus antiguas ambiciones, de la necesidad constante de control y poder. El amor que había redescubierto con Camila, por mucho que hubiera surgido en un contexto diferente, era ahora algo genuino y verdadero. Los recuerdos de quien había sido antes del accidente se disiparon lentamente, dejando espacio para el hombre que eligió ser. Los recuerdos que no regresaban ya no eran una fuente de frustración, había aceptado que algunas partes de su vida estaban destinadas a permanecer en el pasado, intactas. Y eso estaba bien. El suave sonido de las olas rompiendo en la distancia le hizo sonreír. Nunca había imaginado que encontraría la paz en algo tan simple. La vida que Camila y él estaban construyendo juntos no tenía los lujos y excesos de antes, pero era infinitamente más satisfactoria. Ya no había secretos entre ellos, nada que ocultar o temer. La sencillez se había convertido en el mejor regalo. Camila salió de la casa, trayéndole una taza de té, y se sentó a su lado. Por un momento, se sentaron en silencio, disfrutando de la compañía del otro. No había necesidad de palabras, ambos sabían lo mucho que habían luchado para llegar hasta allí. «Te ves pensativa», comentó Camila con una suave sonrisa. «Estaba recordando todo lo que hemos pasado», respondió Leonardo, volviendo su mirada hacia ella. «¿Cómo han cambiado las cosas?» «Sí, han cambiado. Pero creo que para mejor, ¿no crees?» Leonardo asintió. «Definitivamente para mejor». Mirando al horizonte, Leonardo se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no había un plan rígido para el futuro. Los objetivos y los plazos que antes le aprisionaban habían desaparecido. Y le parecía bien. Tenía a Camila, tenía una nueva vida y, lo más importante, tenía una nueva perspectiva de quién era realmente. Al final, Leonardo se dio cuenta de que el verdadero valor de su viaje no residía en los recuerdos que había perdido, sino en las decisiones que había tomado a partir de ellos. El hombre que eligió ser ahora era alguien más completo, más verdadero. Había aprendido que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.